Hola, ¿qué tal chicos? Estamos aquí en una nueva clase. Sí, en este caso les vamos a explicar o les voy a explicar qué es esto de la cilindrada unitaria y en este caso la relación aire-combustible. Recuerden que como habíamos explicado anteriormente, en el funcionamiento del motor, sí, cuando baja el pistón abierta la válvula de admisión, ingresa lo que nosotros llamamos la mezcla aire-combustible. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Estos dos componentes químicos en el momento que se los prepara y al saltar una chispa permiten la transformación de la energía química en calor y por ende en movimiento. Para que me entiendas de mejor manera te lo voy a explicar en mi pizarrón. Aquí podemos observar en esta gráfica podemos observar que tenemos en este caso lo que viene a ser el pistón, el cilindro y obviamente el espacio que quedó. ¿Sí? Entonces, cuando el pistón baja, ¿sí? En este sentido, se permite que la válvula de admisión, ¿sí? A través de ella pase lo que nosotros conocemos el aire y combustible, en una relación, por ejemplo, de 14.7 a 1, que ya vamos a explicar más adelante. Entonces, quiere decir con eso que al bajar el pistón, todo este espacio que quedó vacío, todo este espacio que quedó libre, sea en este caso aparentemente vacío, se llenó de mezcla aire-combustible. En color verde tenemos lo que viene a ser el aire y en unos puntitos de color, en este caso rojo, tenemos lo que es el combustible. ¿Sí? Entonces, a eso, ¿cómo le llamaron? A eso le llamaron cilindrada. ¿Qué es la cilindrada? Recuerden ustedes que en volumen, sí, volumen viene a ser en este caso la capacidad de un cuerpo que tiene para contener a otro cuerpo. En este caso hablamos del primer cuerpo llamado cilindro y otros cuerpos en este sentido llamados que mezcla aire y combustible. ¿Sí? Entonces, lo que estamos nosotros mencionando acá, sí estamos diciendo que en el momento que baja el pistón en el tiempo de admisión, se produce el ingreso de la mezcla aire-combustible. ¿Sí? Ahora bien, para que me entiendan un poquito mejor lo que viene a ser la relación aire-combustible, yo voy a utilizar en este caso unas bolitas. Las bolitas de color blanco y naranja en este caso van a representar el aire. Como podemos observar ligeramente aquí en esta tabla, nos dice que vamos nosotros a necesitar 14.7 gramos de aire, es decir, si contamos van a haber 14 bolitas y unas bolitas pequeñitas que serán el punto 7. Son 14.7 gramos de aire, que en este caso nos van a permitir combustionar un gramo de combustible. ¿Sí? Entonces, esta es la relación que se establece como una relación normal o relación estequiométrica. ¿Sí? La relación estequiométrica viene a ser, en este caso, la cantidad proporcional de aire y combustible adecuada para qué? Para tener una combustión adecuada o perfecta. ¿Qué es una combustión perfecta? Es decir, una combustión que no se permita tener contaminantes o una combustión que en este caso no moje o no en este caso pueda humedecer el componente que de alguna manera va a permitir que se produzca en este caso la transformación a energía calorífica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se necesita y es lo que se va a requerir para poder trabajar o para que pueda trabajar un motor. Entonces, para lo cual yo les he puesto acá los datos. Si ustedes pueden observar nuevamente en nuestro pizarrón, sí, en este sentido que hemos dicho, relación estequiométrica es la relación aire-combustible. Sí, la relación aire-combustible está determinada por quién? Por la mezcla aire y gasolina que se va a ingresar en el interior del cilindro. Esta relación estequiométrica se determina mediante las siguientes proporciones. 14.7 gramos de aire, ¿sí? En este caso serán suficientes para combustionar un gramo de combustible. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? Sacamos como conclusión que lo que más consume un motor, sí, en este caso es aire, más no gasolina. Y que de hecho, obviamente, o sea, en este caso ya los vehículos en la actualidad están calculando ya lo que viene a ser la cantidad de aire aspirado, porque recuerden que el aire va a ir variando, perdón, ¿de acuerdo a dónde? De acuerdo al relieve. Sí, una cosa es que estemos en la costa, sí, o a nivel del mar, y otra cosa muy diferente es cuando nosotros nos encontramos en la sierra o mucho más arriba. ¿Por qué? Porque la columna de aire, sí, la cantidad de oxígeno siempre, si seguimos subiendo, sí, la cantidad de aire irá disminuyendo, o la cantidad de oxígeno. Entonces, ¿eso qué nos da a entender? Nos da a entender que los vehículos, por ejemplo, mientras sigan subiendo en la sierra, obviamente van a perder lo que viene a ser la cantidad de oxígeno. Eso es muy determinante, ¿por qué? Porque obviamente un motor que no se llene adecuadamente va a ser un motor que no desarrolle normal. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay muchos vehículos que han adoptado, por ejemplo, como los motores a diésel, sí, que requieren, por ejemplo, una relación estequiométrica más alta aún, por ejemplo, para que un motor diésel pueda funcionar adecuadamente, requiere 17 gramos de aire, sí, con respecto a un gramo de combustible. Entonces, si nos damos cuenta, quiere decir que un motor diésel va a necesitar mucho más de aire con respecto a un motor a gasolina. Entonces, para lo cual, ¿qué estamos determinando? Estamos estableciendo que un motor diésel, sí, mientras más siga subiendo, más problemas de funcionamiento tendrá.
Por lo tanto, los motores diésel y algunos motores a gasolina han adoptado lo que nosotros llamamos los sistemas asistidos o turboasistidos. Y los motores a gasolina, en algunos casos, también han adoptado, por ejemplo, este tipo de aditamentos, que permiten, en este caso, mejorar el ingreso del aire, sí, mejorar la cantidad de aire y llenar como corresponden los cilindros. Bueno, ahora te lo voy a representar de esta manera. Este viene a ser el cilindro, ¿sí? Y aquí tenemos un pistón, de hecho es un pistón, ¿sí? Que me va a ayudar para el trabajo que te voy a explicar. Sí, las bolitas, como yo te había explicado anteriormente, las bolitas blancas y las bolitas naranjas representan lo que viene a ser el aire, ¿sí? En este caso, las bolitas pequeñitas siempre serán los puntos, ¿no? Recuerden que era 14.7 gramos de ¿qué? De aire. Si hemos, por ejemplo, si nosotros trabajamos con motores más grandes aún, obviamente se requerirá mayor, en este caso, cantidad de aire y también mayor cantidad de combustible. Por lo tanto, miren, aquí he puesto más bolitas, por ejemplo, blancas para llenar el cilindro y más bolitas, por ejemplo, de otro color para representar que es la gasolina. Las bolitas pequeñitas serán los picos. Entonces, miren, al bajar el pistón hacia el punto muerto inferior, ahora lo que hace es que recibir y admitir dentro de este espacio, admitir lo que es, en este caso, otro contenido, que en este sentido otro objeto, que en este caso son la mezcla aire-combustible. ¿Sí? Podemos apreciar ahí. Entonces, recordarán ustedes que este es el primer tiempo del motor. Ahora, vamos al segundo tiempo del motor. Sí, que en este caso, obviamente solo les voy a dar una idea. Todo lo que ingresó en el interior del cilindro se va a preparar. Y de hecho, el pistón que tendrá que hacer, ir subiendo, presionando lo que nosotros conocemos, la mezcla aire-combustible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, recordarán ustedes, ¿sí? ¿Qué es volumen? Sí, el volumen es que la capacidad de un objeto para contener a otro objeto. En este caso, el cilindro, ¿sí? El cilindro va a contener lo que nosotros llamamos la mezcla aire-combustible. ¿Sí? En este caso, el pistón hará su carrera descendente en el tiempo de admisión y permitirá que entre o que ingrese, en este caso, la mezcla aire-combustible, representadas en este caso por las bolitas blancas y las bolitas naranjas. Y las bolitas de otro color, que esperemos ustedes las puedan observar, ¿sí? Aquí abajo también tenemos otra bolita de otro color, sí, en este caso son las bolitas o los gramos de gasolina. Pues con esta relación estequiométrica, con este ingreso de mezcla aire-combustible, se da el primer paso que nosotros vamos a llamar cilindrada. ¿Y qué es la cilindrada? Sí, es en este caso la medición mediante cálculo, sí, de la cantidad, en este caso, de mezcla aire-combustible, que va a requerir en este sentido un cilindro. Sí, recuerden que los motores pueden ser monocilíndricos y policilíndricos. Sí, si en este caso nosotros ya establecemos que es un motor monocilíndrico, de hecho nosotros hemos obtenido ya la cilindrada inclusive total de ese motor. Pero si hablamos de motores policilíndricos, sí, primero haríamos que el cálculo de la cilindrada unitaria, sí, y luego calcularíamos la cilindrada total. Entonces, cilindrada unitaria, al igual que volumen, ¿qué sería? Ahora, la cilindrada unitaria sería la capacidad que tiene, sí, para contener mezcla aire-combustible un solo cilindro. Sí, sí estamos claros. Entonces, aquí tenemos lo que viene a ser el cilindro, tenemos nuestro pistón con su biela, recordarán ustedes, bueno, también tenemos el cigüeñal, sí, un poquito de trabajitos ahí que los hemos venido realizando para poderles explicar, recordando que, obviamente lo que habíamos mencionado en clases anteriores. Al girar el cigüeñal, el pistón subirá y bajará, obviamente admitiendo, comprimiendo, sí, empujado hacia abajo y obviamente expulsando los gases quemados. Sí, estamos de acuerdo. Entonces ahora te voy a explicar en la pizarra cómo en este caso se determina la fórmula para cilindrada unitaria. ¿Sí? Bien, entonces recordarán ustedes que algo habíamos comentado sobre la cilindrada. ¿Y qué es la cilindrada? La cilindrada en este caso es la capacidad volumétrica que tiene un cilindro para admitir ¿qué? Mezcla aire-combustible. Sí, eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Para lo cual nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula. Sí, primero en este caso colocamos con las siglas V mayúscula y la H minúscula, que representarán lo que nosotros llamamos cilindrada unitaria. ¿Sí? Esto es igual a ¿qué? A pi por el diámetro en centímetros elevado al cuadrado sobre la constante 4. ¿Sí? Y por S. Aquí vamos a tener un poquito de cuidado, por favor. ¿Por qué? Porque muchos piensan que el número 4 sí depende en este caso de 4 cilindros, y no es así. En este caso, tanto pi como 4 van a ser una constante. Sí, muchos le representan, por ejemplo, los 4 tiempos del motor: admisión, compresión, trabajo y escape. Entonces, por lo tanto, o sea, un motor siempre va a tener que cumplir sus 4 tiempos. Sí, para lo cual nosotros vamos a establecer, por ejemplo, y vamos a relacionar los datos. Es decir, pi y 4 sabemos que en este caso son una constante. ¿Sí?
Entonces son datos que nunca van a cambiar. Pero lo que nosotros sabemos que tanto el diámetro como la carrera, que es en este sentido, son valores que van a variar de acuerdo al tamaño, las dimensiones del motor. Por ejemplo, decimos que en este caso el diámetro corresponde en este sentido ¿a quién? A la medida tomada desde este punto hasta este punto. Sí, con cualquier instrumento de medida. En este caso, de preferencia, un calibrador vernier. Y a eso nosotros le vamos a llamar diámetro. Y la carrera, en este sentido, nosotros vamos a tomar o considerar como carrera al recorrido que hace el pistón desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, o viceversa. Sí, entonces, si nosotros establecemos que estos dos valores, estamos diciendo que tenemos, en este caso, tenemos que considerar el valor del diámetro, ¿sí? Y considerar el valor de la carrera. Los dos valores obtenidos, nosotros los vamos a ubicar directamente en lo que es nuestra, en este caso, nuestra fórmula. Pero un detalle muy importante, por eso es bonito analizar esta parte. Sí, nosotros vamos a establecer que tanto el diámetro y la carrera son valores que se deberán obviamente trabajar para mayor facilidad de todos y de comprensión, son valores que se van a trabajar en centímetros. Sí, y por lo tanto, la cilindrada, ¿sí?, será igual, por ejemplo, al valor que vayamos a obtener en centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, que en este sentido son los valores que habíamos mencionado, por ejemplo, en las diapositivas anteriores. Entonces, sí, recordando, haciendo un resumen, cilindrada unitaria es en este caso ¿qué? La capacidad que tiene el cilindro para contener la mezcla aire-combustible. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo en este caso al recorrido que hace el pistón del punto muerto superior al punto muerto inferior. Sí, en este caso, sí vamos a decir que la cilindrada unitaria es igual a pi por el diámetro en centímetros elevado al cuadrado sobre 4 y por la carrera que es S. Diámetro en este sentido es tomado la medida del diámetro interior del cilindro desde un punto hasta otro punto. Y lo que nosotros llamamos carrera es el recorrido del pistón desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. ¿Sí? Bueno, entonces ahora ya hemos tomado los valores en lo que viene a ser en este caso nuestro motor. Y hemos obtenido los valores tanto del diámetro como de la carrera, si ustedes recordarán. Entonces, para lo cual nosotros vamos a utilizar la fórmula de la siguiente manera. Entonces decimos que cilindrada unitaria, si ustedes recordarán, es igual a ¿qué? A pi por el diámetro, si ustedes recuerdan, que en este caso me dice que es 8 centímetros elevados al cuadrado, sí, sobre 4, que es la constante, y por la carrera. Que en este sentido, si reemplazamos la S, que era por recordarles, si reemplazamos la S, en este caso diríamos que es 8.5 centímetros. Entonces, están colocados los datos a la fórmula. Es decir, vamos nosotros a relacionar, recordarán ustedes, cilindrada unitaria es igual a pi, que es una constante, 4, que es otra constante, sí, ¿no es cierto? Entonces, es igual a pi por el diámetro en centímetros elevados al cuadrado, sí, sobre 4, y por la carrera, que en este caso es 8.5 centímetros. ¿Sí? Bien, ahora como ustedes pueden ya apreciar, podemos observar que ya no tengo nada en el paréntesis. ¿Qué quiere decir con eso? Miren, que en este sentido lo que yo he hecho es lo siguiente. Cilindrada unitaria es igual, he puesto el valor de pi, claro que me faltan algunos números, pero vamos a trabajar con 3.14, lo que está sugerido en el libro. ¿Sí? ¿Sí? Cilindrada unitaria es igual, miren, a 3.14 por 8 por 8, 64, que en este caso estaban centímetros y elevados al cuadrado, quiere decir que en este sentido, C en este caso se subió o se elevó al cuadrado. 64 centímetros cuadrados sobre 4 y por 8.5, que sería centímetros la carrera. ¿Sí? Entonces, miren, ya hemos ido, por ejemplo, estudiando lo que son los paréntesis. Recordarán ustedes que cuando obviamente tenemos una ecuación, primero vamos eliminando lo que está dentro de los paréntesis. Entonces, ya eliminado lo que está en el interior de los paréntesis, ya me empieza a reflejar valores. ¿Por qué me salió al cuadrado? Porque recuerden que en una multiplicación de términos, por ejemplo, 8, ¿sí?, que era centímetros por 8, que eran centímetros también elevados al cuadrado, sí, en este caso, miren, los exponentes se suman, es decir, 1 más 1, que en este caso me daba centímetros cuadrados, sí, que en este sentido llegué a tener, por eso es que el resultado, por ejemplo, ya de elevar 8 al cuadrado, sí, 8 centímetros al cuadrado, me dio en este caso 64 centímetros cuadrados.
los exponentes se sumaron y por último vamos a tener bien claro que cuando ya resolvamos todo el ejercicio, sí, vamos nosotros a tener en consecuencia, miren, si centímetros cuadrados y aquí por estado, por ejemplo, algo en centímetros, la consecuencia será que el valor vamos a tener en ¿qué? En centímetros cúbicos. Bien, ahora podemos ver, sí, que hemos continuado con el ejercicio y podemos observar, por ejemplo, miren, ya no tengo la división para 4. Quiere decir que ya, sí, el 64 centímetros cuadrados lo he dividido para la constante 4. Y la fórmula me queda de la siguiente manera. Cilindrada unitaria será igual a pi, que es 3.14, por 16 centímetros cuadrados y por 8.5 centímetros. Entonces vamos a multiplicar ya los tres valores y obviamente obtendremos el valor de la cilindrada unitaria. ¿De hecho? Bien, entonces luego de haber ya multiplicado los tres valores, sí, el valor obtenido en este caso de la cilindrada unitaria es igual a 427.04 centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que si le relacionamos a lo que tenemos acá, quiere decir que nuestro cilindro tendrá una capacidad de llenado de 427,04 centímetros cúbicos de mezcla ¿qué? Aire-combustible. Sí, en este sentido hablamos de un motor, aproximadamente de un motor más o menos, si fuera de 4 cilindros, de un motor 2.2 o 2200 centímetros cúbicos. Sí, entonces recuerden ustedes que también los motores, por ejemplo, después de haber obtenido los valores en centímetros cúbicos, estos valores pueden ir variando, también por ejemplo en litros, en mililitros, dependiendo obviamente de la procedencia del vehículo o de las características específicas que envíe el fabricante. En nuestro caso hemos obtenido un valor de 427.04 centímetros cúbicos, que de hecho es la cantidad de mezcla aire-combustible, repitiendo, sí, que va a ingresar hacia el interior del cilindro, considerado que desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. Entonces, hemos calculado ya lo que es la cilindrada unitaria y hemos entendido qué es volumen, en este caso de un cilindro, y a lo que ha correspondido, por ejemplo, la relación también llamada estequiométrica o la relación aire-combustible. ¿Estamos? Entonces, mucha suerte para todos, nos salgamos de casa y de hecho vamos a tener que realizar algunos ejercicios de esto para ir ejercitando un poquito. Recuerden, hemos dibujado primero para entender, sí, primero el cilindro, luego hemos señalado los puntos muertos, punto muerto superior, punto muerto inferior, hemos pintado lo que viene a ser el interior del cilindro para establecer que en el interior tenemos aire y gasolina y hemos colocado los valores correspondientes. 8 centímetros de diámetro y en este caso 8.5 centímetros de carrera. Los mismos que se han ido colocando específicamente en la fórmula que vamos a utilizar para el cálculo de cilindrada unitaria. Ahora bien, si de pronto alguien queda con la duda y dice, pero bueno, yo tengo un motor de 4 cilindros, el valor obtenido lo multiplicamos ¿por qué? Lo multiplicamos en este caso por el número de cilindros, ¿sí? Representado con la letra I, ¿sí? Que en este sentido me dice que, por ejemplo, si un motor es de 4 cilindros, lo que haremos en este caso es que reemplazar I por 4, ¿no es cierto? Entonces, al reemplazar I por 4, lo que hacemos nosotros es obtener que la cilindrada ya no unitaria, sino en este caso la cilindrada total, que está representada por la VH mayúscula, ¿sí? En este caso por la cilindrada unitaria, que es igual a la cilindrada unitaria, ¿sí? Por el número de cilindros. Si en este caso el número de cilindros es 4, que es lo más común, multiplicamos 4 por 427.04 centímetros cúbicos. Y tendremos el valor de la cilindrada total. ¿Sí? Entonces, muchos, por ejemplo, no le consideran importante o interesante a este tipo de característica. Pero me permito decirles que con la cilindrada unitaria, nosotros más o menos ya estamos determinando, por ejemplo, qué tipo de motor vamos a tener. Si es que es un motor de alto rendimiento, motor de bajo rendimiento o un motor de rendimiento medio. ¿Por qué? Porque recuerden que para el proceso de funcionamiento del motor, todo lo que se haya llenado en el interior del cilindro, sí, acuérdense de las bolitas. Todo lo que se llenó este cilindro con estas bolitas, obviamente pasarán a un segundo tiempo, llamado el tiempo de compresión. ¿Y qué sucede en el tiempo de compresión? Recuerden que la mezcla se prepara, se pone en disposición ¿para qué? Para que en el momento que salte una chispa, ¿sí? Esta mezcla se combustione y permita el empuje del pistón hacia abajo, ¿sí? Dándome con esto la fuerza o el funcionamiento real del motor. ¿Sí estamos? Entonces miren,
vamos soltando las bolitas y empujamos las bolitas fuertemente, el pistón bajará obviamente con fuerza y esto permitirá que el cigüeñal pueda girar. ¿Qué tal? Entonces hemos explicado ya lo que viene a ser cilindrada y espero que les haya gustado el video. Nuevamente reiterando, no salgan de casa, sí estamos trabajando por ustedes y para ustedes dentro de la nuestra. Sí, entonces espero les haya gustado el video, espero les permita haber entendido lo que es la cilindrada unitaria y ya están cayendo las bolitas y en este sentido obviamente lo que es volumen. Sí, muchas gracias para todos, una buena tarde, sí, y pasen bien.